El pensamiento positivo, entendido en su verdadera esencia, no es una simple actitud optimista, ni un placebo emocional para calmar la ansiedad del ego. Es una fuerza activa, una tecnología mental capaz de modificar la estructura de la realidad mediante la interacción entre la mente, la emoción y la energía. Desde una perspectiva neurocientífica y energética, cada pensamiento es un campo de información que se codifica en patrones eléctricos y químicos dentro del cerebro. Pero su poder no se limita al ámbito interno. La mente humana no es un sistema aislado, es un nodo dentro de una red de interconexión vibratoria que se extiende más allá del cuerpo físico. Cuando un pensamiento se sostiene con suficiente intensidad y se carga con emoción genuina, se convierte en una señal que se proyecta en el entramado sutil de la existencia, generando efectos que van más allá de lo meramente psicológico. Pensar en positivo no es simplemente desear lo mejor o evitar pensamientos negativos. Es una disciplina, una reprogramación de los circuitos neuronales para generar coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. La neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro se reorganiza en función de la repetición y la intención. Un pensamiento recurrente y cargado de emoción genera nuevas conexiones sinápticas, lo que, con el tiempo, cambia la estructura misma de la mente. Pero lo más significativo es que estos cambios internos no solo alteran la percepción del individuo, sino que también reconfiguran su capacidad de interacción con el entorno. Los antiguos místicos comprendieron que la mente es una antena emisora y receptora. No es solo un contenedor de pensamientos, sino un transmisor de frecuencias que interactúan con los campos energéticos circundantes. Cada pensamiento, especialmente aquellos sostenidos con convicción, emite una vibración que entra en resonancia con frecuencias similares en la realidad externa. Este principio no es superstición, es una manifestación del fenómeno de coherencia vibratoria, en el que las oscilaciones armónicas tienden a sincronizarse con patrones similares. Pero aquí yace la clave. El pensamiento positivo auténtico no es una simple proyección de deseos, sino un acto de integración profunda entre la mente consciente, la energía emocional y la acción deliberada. Si la mente genera una intención positiva, pero el cuerpo vibra en miedo, duda o ansiedad, se genera una contradicción interna que debilita la señal emitida. La coherencia entre pensamiento y emoción es el verdadero secreto del poder mental. La emoción es el combustible de la manifestación. Sin ella, un pensamiento es solo una abstracción, y cuando esta resonancia es lo suficientemente intensa y sostenida, la realidad responde, no por simple azar, sino porque el observador consciente influye en la manifestación del campo cuántico en el que está inmerso. El pensamiento positivo no es una ilusión reconfortante, es una estrategia de interacción con la matriz de la realidad. No se trata de evadir el sufrimiento ni de negar la existencia del caos, sino de comprender que la conciencia humana tiene el poder de ordenarlo, de transformarlo, de dirigir su flujo. El universo no es estático ni indiferente, responde a la intención de quienes saben cómo influir en él. Ser un pensador positivo no es ser ingenuo, es ser un arquitecto de la realidad, es comprender que la mente no solo observa el mundo, sino que lo configura. La diferencia entre quien se deja arrastrar por los eventos y quien los moldea radica en la capacidad de sostener un pensamiento con suficiente claridad, emoción y acción hasta que la vibración de la realidad se ajuste a él. Este es el poder del pensamiento positivo, entendido en su nivel más profundo, no como una simple herramienta psicológica, sino como un principio de interacción entre la conciencia y la estructura vibratoria del cosmos. Quien lo domine, dominará su destino. Quien lo ignore, permanecerá a merced de fuerzas que no comprende, porque la mente no es solo un procesador de pensamientos, es un generador de realidades.
Cada idea que se sostiene con convicción, cada emoción que se intensifica con intención, cada creencia que se inscribe en lo más profundo de la psique, se convierte en un código vibratorio que altera la estructura misma de la experiencia. No estamos aquí para ser espectadores pasivos del mundo, sino para moldearlo desde dentro. El error fundamental del pensamiento humano ordinario es su fragmentación. La mayoría de las personas piensan de una forma, sienten de otra y actúan de otra. Esta incoherencia interna los debilita, los vuelve inconsistentes, los hace vulnerables a fuerzas externas. Pero cuando el pensamiento, la emoción y la acción entran en alineación, se produce un fenómeno que trasciende la lógica convencional. La realidad empieza a reorganizarse para reflejar la vibración interna del individuo. Esto no es superstición, es física de la conciencia. Cada ser humano opera como un campo de energía, un punto de intersección entre lo material y lo inmaterial. El cerebro es una antena cuántica, una estructura biológica que traduce la información del campo sutil en percepciones, decisiones y experiencias. La neurociencia ya ha demostrado que los pensamientos generan ondas electromagnéticas medibles, pero lo que aún no ha comprendido del todo es que estas ondas no solo se limitan al cerebro, se proyectan hacia el entorno, interactúan con la trama misma del espacio-tiempo, generan efectos que aún escapan a la comprensión científica tradicional. Aquí es donde la mayoría fracasa. Creen que el pensamiento positivo es solo un mecanismo de autosugestión, una forma de sentirse mejor sin cambiar nada realmente. Pero la mente no funciona en aislamiento. Es un nodo dentro de un entramado vibratorio más grande, una red de interconexión cuántica en la que cada pensamiento, cada emoción, cada intención deja una huella, una onda de influencia que se propaga más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de lo visible. Cuando alguien sostiene un pensamiento con suficiente claridad y lo impregna de emoción, lo convierte en una señal vibratoria que empieza a atraer configuraciones de realidad que resuenan con su frecuencia. Esto no significa que todo deseo superficial se haga realidad, porque la manifestación no responde a lo que se quiere de manera pasajera, sino a lo que se sostiene de manera firme en el núcleo más profundo de la conciencia. La energía sigue la atención. Aquello en lo que enfocas tu mente se expande. La mayoría de las personas desperdician su poder mental porque dispersan su atención en 1000 direcciones, atrapados en pensamientos contradictorios, oscilando entre el deseo y la duda, entre la esperanza y el miedo. Este vaivén vibratorio anula el efecto de su propia energía, pero quienes comprenden el principio de la coherencia vibratoria saben que la clave no está en desear, sino en saber, no en esperar, sino en asumir, no en pedir, sino en proyectar con tal certeza que la realidad no tiene otra opción que adaptarse, porque la realidad es maleable, no es un destino fijo, sino un campo de posibilidades en constante colapso. Cada decisión que tomamos es una onda que colapsa en una forma específica de realidad. Cada emoción que sostenemos es una señal que altera la geometría sutil de nuestra existencia. No somos meros espectadores del mundo, somos sus arquitectos, pero esto requiere disciplina mental, porque el mayor enemigo de la manifestación es la contradicción interna. La duda es un parásito vibratorio, una interferencia que desajusta la señal que emitimos. No basta con pensar en positivo durante unos minutos y luego regresar a los patrones de miedo y escasez que nos han sido implantados desde la infancia. Es necesario reprogramar el sistema entero, reconfigurar la estructura neuronal, redirigir la energía emocional, convertir la certeza en un estado de ser. Y cuando esto sucede, todo cambia. Las sincronías se multiplican, las oportunidades aparecen en patrones que antes eran invisibles. La realidad se vuelve maleable, dinámica, obediente a la dirección de una mente enfocada. Lo que antes parecía azar empieza a revelar un orden oculto. La vida se transforma en una extensión del pensamiento.
Esta es la verdad que se ha ocultado a la humanidad durante siglos, que el mundo no es algo externo e independiente de la conciencia, sino un espejo de ella, y que aquel que logre dominar su propia vibración, logrará dominar su propio destino.